sea una nueva mirada hacia esta área de buscar información, ¿sí? Que tanto se habla, que tanto se pide que los alumnos tengan este interés y este conocimiento en la búsqueda de información. Entonces, espero que estas horas que vamos a estar platicando sean del agrado de ustedes, sea del entendimiento. Y les pido que en cualquier momento que deseen, que tengan alguna duda, por favor, interrúmpanme. Estén totalmente abierto a que ustedes hagan preguntas en el momento, sí, para que tengamos una plática y podamos llevar eso de forma más efectiva al final, ¿ok? Entonces, voy a minimizar aquí la ventana del Teams, ¿ok? Y si por A o B llega a producirse cualquier interrupción o dejan de ver mi pantalla, por favor, avísenme porque pierdo un poco la imagen del grupo cuando estoy compartiendo la pantalla y dando la charla, ¿sí? Entonces, voy a empezar con el tema que es búsqueda selectiva de información y revisión bibliográfica. Mucho se habla de que debemos hacer revisiones bibliográficas, ¿sí? En todas las materias, cuando ya entramos a la universidad, cuando buscamos las carreras, cuando nosotros empezamos a tomar más contacto con nuestra carrera, con lo que queremos estudiar, ya se nos pide en las distintas materias que hagamos revisiones bibliográficas, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el objetivo principal o qué es lo que buscamos nosotros al hacer esta revisión bibliográfica? ¿Sí? Podemos decir que existen tres objetivos principales. Cuando nosotros hablamos en general de hacer una revisión bibliográfica, tenemos que interesarnos en conocer primero en qué estado actual se encuentra ese campo de información en el que estamos buscando aprender, en el que estamos intentando llegar a conocer más, ¿sí? Por medio de esta revisión bibliográfica o por esta búsqueda de información, vamos a conocer el estado actual en el que se hallan estos conocimientos. Luego, conseguimos conceptualizar nuestro problema de investigación. Cuando nosotros nos vamos hacia el área de investigación, buscamos un campo en el que queremos intentar estudiar, intentar entender un poquito más, entonces ya se nos plantea un problema de investigación, ¿sí? Mucho les digo a mis alumnos que para que nosotros encontremos una idea de investigación, encontremos un campo, un problema al cual tenemos que buscar una solución y tenemos que investigar, la única forma de poder encontrar, ¿sí? Es a través de la lectura, es a través de la revisión bibliográfica. Cuando nosotros nos deparamos con que es que, profesor, no tengo ninguna idea, no sé sobre qué debo investigar, no se me ocurre nada. Entonces es ahí cuando más les digo, necesitamos leer más. ¿Por qué? Porque a la hora que vamos leyendo, ¿sí? Basta con que empiecen ustedes pensando en un campo, en una área de interés y empezar a leer, a buscar información, porque cada vez que ustedes van leyendo más artículos, ustedes van a ir deparándose con estos vacíos de conocimiento, con ese espacio del conocimiento donde es necesario profundizar ahí un poco más, ¿sí? Entonces, la única forma donde voy yo a recibir ideas o donde mi cabecita va a ir pensando hacia dónde me voy a dirigir es a través de la lectura, ¿sí? Entonces, mucho les digo a los chicos, para que nosotros tengamos ideas necesitamos leer más, ¿sí? Y luego, esta revisión bibliográfica como tercer punto, como tercer objetivo, nos ayuda a orientar, a planificar nuestra investigación, ¿sí? Nosotros sabemos que para investigar, ¿sí? Tenemos que buscar conocimientos, hacer ciencia a través de método científico, ¿sí? El método científico nada más es que seguir los pasos para llegar a esa búsqueda del conocimiento. Entonces, mediante la revisión de la literatura, nosotros conseguimos tener una orientación de esta planificación, saber qué es lo primero que tengo que hacer,
¿Cómo voy a delinear mi problema? ¿Cómo voy a hacer un protocolo de investigación? ¿Cómo voy a pensar en mis materiales y métodos? ¿Qué criterios voy a ir aplicando? Todo eso me va a ayudar mediante la revisión bibliográfica, ¿sí? Voy a planificar mi investigación. Entonces, pensemos juntos, tenemos un problema, ¿sí? Empezamos todos por ahí, ¿sí? Nosotros tenemos que pensar aquí en un problema, en una idea, en un vacío de conocimiento, llámenlo como ustedes prefieran, ¿sí? Pero que entendamos que existe un problema al cual yo tengo que buscar mediante fuentes de información respuestas para eso, ¿sí? Pero ojo, no es solamente ir a buscar la información si yo no tengo una estrategia en esa búsqueda de información, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no me voy a llenar de contenidos que quizás no son de la mejor calidad y que en vez de ayudarme pueden hacer que yo me pierda más en esta búsqueda del conocimiento, ¿sí? Entonces, pensemos que debemos hacer una buena revisión bibliográfica. Sin embargo, tenemos que tener buenas estrategias en esta búsqueda de información, ¿sí? Tener criterios. Y de eso se va a tratar nuestra charla, nuestra plática hoy día. Vamos a abordar varios puntos, pero este va a ser uno de los momentos en que yo voy a intentar acercarlos un poco a estrategias de búsqueda de información para que ustedes comprendan ¿a qué se refieren cuando nosotros hablamos de revistas de calidad, de revistas de alto factor de impacto? Sí, vamos a ir tocando poco a poco estos puntos durante la charla para que no sea dado de un momento a otro sin que haya un hilo para comprenderlo. ¿Ok? Entonces, entendamos que tenemos nuestro problema, tenemos que identificar dónde voy a encontrar fuentes de información para resolver este problema, pero tengo que tener estrategias en esa búsqueda de información. Y obviamente voy a analizar este contenido para de ahí seleccionar qué sí va a entrar a mi investigación y qué no va a entrar, ¿verdad? Que voy a ir descartando, ¿ok? Entonces, la revisión de la literatura nos va a pedir primero una primera respuesta. ¿Sí? ¿Qué tengo que pensar? ¿Qué información tengo? Acuérdense que uno de los primeros objetivos era encontrar el estado actual en el que se encuentra este problema de investigación, ¿verdad? Entonces, nos va a permitir centrar nuestro tema a investigar. ¿A lo referente a qué? Identificar nuestro problema, priorizar nuestras áreas de trabajo, de búsqueda, analizarlo y luego poder justificar esta investigación. ¿Por qué me tengo que tomar este tiempo para responder este problema de investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué es relevante este problema? ¿Sí? Tengo que justificar, pero justificar envasándome, ¿sí? En la literatura. Entonces, todo esto me va a permitir el hecho de tener mayor conocimiento sobre el tema. ¿A través de qué? A través de esta revisión bibliográfica, ¿ok? El proceso de la revisión de la literatura, entonces, nos va a hacer ir a buscar esta información por medio de fuentes. Existen dos tipos de fuentes bibliográficas que serían las primarias y las secundarias. Siempre nosotros como docentes aconsejamos que ustedes busquen su información en fuentes de información primarias, ¿sí? Que son revistas científicas, artículos, libros, tesis. Fíjense que tiene que ser información que ya fue constatada, que ya fue verificada, que está publicada, que está asentada. ¿Qué pasa con las fuentes de secundarias? Las fuentes de búsquedas ahí de información, pero que son secundarias. Muchas veces son resúmenes en publicaciones de congresos, ¿sí? Que es un resumen de un trabajo. Sin embargo, todavía no fue publicado, todavía no está constatado, no está verificado, no pasó por un proceso como el que se pasa para una publicación de un artículo, de un libro. Entonces, por eso es que se les aconseja que sus búsquedas de información siempre estén basadas en fuentes primarias, ¿ok? Entonces, a la hora que nosotros vamos a revisar toda esta fuente de información,
nos deparamos que existe un mundo de información afuera, muchísimas revistas, muchísimas publicaciones y que yo no consigo abarcar todo ese contenido, ¿sí? Fíjense que en Ciencias de la Salud se publican unas 10,000 revistas en todo el mundo, quizás hasta más actualizando datos, produciendo alrededor de 600,000 artículos por año. ¿Cómo conseguiríamos nosotros abarcar toda esa cantidad de información que sale de una forma tan ágil, tan rápida, ¿sí? Al medio. Ahora nosotros a través de la internet tenemos acceso a muchísima información que cambia y se actualiza día a día. Entonces, imagínense que esta búsqueda de información, esta revisión bibliográfica, se está convirtiendo, sí, en una ciencia, ¿sí? Y existen personas que se dedican o que tienen una especialidad en documentación científica, ¿sí? Muchas bibliotecas tienen una persona así, con estas características, con estas habilidades, para poder ayudar en esta búsqueda de revisión bibliográfica, búsquedas de informaciones, ¿sí? Existen entonces, cuando nosotros salimos a buscar información en estas revistas, ¿dónde las vamos a encontrar? En bases de datos, ¿ok? Ahí viene el primer concepto que diríamos hoy día. Bases de datos, ¿ok? ¿Qué son las bases de datos? Me gusta hacer el ejercicio siempre que empiezo a hablar de bases de datos, me gusta hacer el ejercicio comparando con una biblioteca. Imagínense la biblioteca que tienen en la escuela y que ustedes ven que está absolutamente todo organizado en los estantes, todo por áreas, por sector, por orientación alfabética, todo, ¿ok? Entonces llego y le digo a la persona responsable de la biblioteca que estoy necesitando un libro, que estoy necesitando una información. Me va a preguntar el título del libro, ¿sí? Me va a preguntar el área, si sé el autor, si sé el año, automáticamente pone dentro de su computadora y se dirige al estante correcto, adecuado, o te va a decir, ve tal estante en tal número, ahí vas a encontrar el libro, ¿verdad? ¿Cómo funcionan las bases de datos? Tienen el mismo esquema, simplemente que muchísimo más grande, con mucha más información, y que eso se hace una automatización de informaciones. Entonces, cuando nosotros vamos a buscar una información en una base de datos, en cuestión de segundos nos da un listado inmenso de artículos sobre el tema que estamos buscando. ¿Por qué? Porque existen estas fichas o fichas catalográficas o referencias catalográficas en las que se tienen en cuenta el título del artículo, la revista, el autor, el año, el volumen, el número, las páginas, ¿ok? Y un resumen y las palabras claves. Entonces, si yo entro a una base de datos y coloco una palabra, no sé, biopsia, por colocar esta palabra me va a salir un listado inmenso con esta palabra y con muchísimos artículos. Entonces, ¿a dónde vamos nosotros con nuestra estrategia de búsqueda de información? A intentar encontrar descriptores y conectores que sean más adecuados a la hora de hacer nuestra búsqueda, ¿sí? Entonces, si nosotros llamamos palabras claves en los resúmenes, ¿sí? Muchas veces tienen que mandar un resumen a un evento y les dicen, pon 3 palabras claves, ¿ok? Pero cuando nosotros entramos a las bases de datos, ¿cómo vamos a llamar a estos términos? Los vamos a llamar de descriptores. ¿Y cómo vamos a llamar a las palabritas que van a estar en medio de estos descriptores? Los vamos a llamar conectores, ¿sí? Entonces, como conectores tenemos 3, que son el o, el y el no. Y tenemos nuestros descriptores. Entonces, imagínense, si yo solamente coloco biopsia dentro de una base de datos y me sale
150,000 artículos o 300,000 artículos, si yo empiezo a pensar en una estrategia adecuada de búsqueda, voy a colocar al menos 2 descriptores, ¿sí? Biopsia, y voy a colocar más otro término al cual me ayude a filtrar información, y entre esas 2 voy a poner un conector, ¿sí? Le puedo poner y, entonces la base de datos va a ser ese filtro por ambas palabras. Puedo colocarle o puedo colocarle no. Entonces voy a empezar a utilizar estrategias que me van a ayudar a recibir la información de manera más concisa, ¿sí? Que no me tarde yo mucho viendo todos los resúmenes o todos los títulos o listados de artículos que no tienen que ver con el tema que yo estaba buscando. Todo eso es basado a estas fichas catalográficas que existen en las bases de datos. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hacemos una búsqueda adecuada, vamos a utilizar estas palabras claves que se llaman descriptores y vamos a utilizar conectores entre ellas para poder entonces encontrar un listado más filtrado, más adecuado de información a la que yo estoy buscando. ¿Ok? Existen muchas bases de datos, ¿sí? Gratuitas y también bases de datos de pago, ¿ok? Voy a mencionarles aquí algunas bases de datos. En general pueden ser las más relevantes, vamos a llamar así, pero me voy a detener, yo uso particularmente mucho la de PubMed, tanto yo como mis alumnos, porque digo, si nosotros entendemos bien el manejo de una base de datos, nosotros podemos tener por ahí el manejo de varias bases de datos porque todas van a trabajar prácticamente de la misma forma. Unas pueden tener unas herramientas más que otras, pero el sentido va a continuar el mismo. Entonces, normalmente hacemos la práctica en el PubMed, utilizamos estrategias de búsqueda en el PubMed, vemos más herramientas en el PubMed y de ahí el alumno está como más capacitado a que después quiera practicar en otras bases de datos, él ya tiene un principio, una noción básica. Y la mayoría de las bases de datos van a funcionar en la misma estrategia, ¿sí? No van a variar mucho, ¿ok? Entonces, les voy a mencionar aquí de primera instancia la base de datos que tenemos, que es la Medline o PubMed, ¿sí? Desde 1998, fíjense que es gratuita para todos los ciudadanos, ojo, no solo para profesionales, ¿sí? Entonces, todo el mundo tiene acceso a esa información que está ahí en esa base de datos. Ya después ustedes van a ver que dependiendo de la revista o del artículo que ustedes están buscando, puede ser que lo consigan descargar o puede ser que les pida un pago a la revista para que puedan descargar el artículo, ¿sí? Eso van a ser escenas de los siguientes capítulos que vamos a ir viendo en los próximos slides. Pero vamos a quedarnos aquí mencionando primero algunas características de Medline. Es publicado por la National Library of Medicine de Estados Unidos. Recoge información sobre más de 7,000 revistas de literatura en ciencias de la salud, ¿ok? Entonces abarca distintas áreas, sí, especialidades del área de la salud, ¿sí? Se edita desde 1960 y anualmente publica una lista del journal que sería como un índice acumulado. Esta estrategia de búsqueda o de descriptores que existen se van a denominar teasauros, ¿sí? Y entonces existen por sus bases de datos, por las diferentes bases de datos, van a existir estos teasauros que van a ser este motor de búsqueda de información, que cuando yo coloque una palabra, en cuestión de segundos, me sale un listado de información. Coloco 2 descriptores, un conector y me filtra el resultado y de lo que había 300,000 cae para 150 o cae para 100,000 o cae para muchísimo más exacta mi respuesta de información, ¿ok? La mayoría de las búsquedas, cuando tú le das un clic a este artículo, la mayoría de ellas trae un abstract, ¿sí? La mayoría, pero pueden darse los casos en que no aparezca un abstract, tampoco no es algo
general, ¿sí? No va a ser una norma. El PubMed, no sé si ustedes ya lo han utilizado. A ver, platíquenme si han tenido experiencia de utilizar esta plataforma, esta base de datos de búsqueda. Mientras tomo una agüita. Sí, yo también. ¿Sí? Sí, yo también. ¿Y qué les pareció? Muy rápida, muy efectiva, mucha cantidad de información, ¿verdad? Es sencilla de usar y es fácil encontrar lo que estás buscando. Exacto. Y ahí existen revistas de muy buena calidad, ¿sí? Eso también es importante. Las bases de datos, cuanto más rigurosas son, ¿sí? Las revistas a las que ellas van a tener acceso, van a dar acceso para nosotros que buscamos información, para que una revista esté en una base de datos, por ejemplo, como PubMed, tiene que cumplir un checklist riguroso, ¿sí? Entonces ustedes van a ver en las distintas bases de datos, no van a encontrar todas las mismas revistas. ¿Por qué? Porque la revista tiene que adaptarse a lo que pide esa base de datos. Y a veces no todas consiguen tener ese checklist para poder ingresar a esa base de datos. Entonces, sepan que PubMed tiene muy buenas revistas y que nos ofrece muy buena calidad de artículos científicos, ¿sí? Otra cosa que me gusta mucho de esta base de datos es que ya te permite tomar la cita en el formato, pues normalmente por default te va a salir en Vancouver. Y dentro de las publicaciones médicas es uno de los formatos que más piden las revistas. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque el alumno ya no comete errores, ¿sí? A la hora de ir referenciando, es una forma muy fácil de poder tomar la referencia prácticamente lista dentro de la misma base de datos, ¿sí? Bien. Fíjense, dice que cuáles serían las ventajas más importantes de esta base de datos. Rapidez, acceso a material publicado recientemente. Sí, ustedes pueden ver cuán rápido se actualiza. Me gusta una herramienta que tiene esta base de datos, que si tú le pides que haces un cadastro ahí, dices, estoy buscando información sobre este tema. Estoy buscando información sobre este y este asunto. Haces el registro, no es cadastro, registro dentro de la plataforma y ella te informa por correo en la periodicidad que tú escojas, te llega la información a tu correo. Sí que mucho les digo a los chicos, si no tienen el tiempo durante la semana de estar revisando, actualizando, qué llegó de información nueva a esa base de datos, entonces vamos a hacer ese registro para que te llegue la información a tu correo, para que no tengas excusa de decir que no hubo tiempo de ir a buscar la información en la base de datos. Ella te actualiza, mira, esta semana todo lo que entró sobre este tema es esto, esto y esto. Ya que te llega al correo, tú dices, este sí me parece interesante, pues te vas a ver la información por completa o lo lees el resumen por completo. Entonces, esas son una de las ventajas también que me gusta en esta base de datos, ¿sí? Que puedes crear alertas en las que te llegan los mensajes al correo de la información actualizada sobre el tema que te interesa al hacer una búsqueda bibliográfica, ¿sí? Como mencionábamos, en un 70% la mayoría presenta resúmenes, ¿sí? No al 100%, pero la gran mayoría. Y cubren la mayoría de las revistas biomédicas más prestigiosas del mundo. ¿Cuál podríamos decir que sería un inconveniente? Y para eso se los pongo aquí entre comillas, ¿sí? Que la mayoría de la información está en inglés. Entonces, ahí que exige que yo tenga un dominio del idioma, que tenga más familiaridad con ese idioma, ¿sí? Aquí no sé, por ejemplo, cuántos de ustedes tienen ese dominio o tienen el inglés inclusive como lengua materna, pero sepan y les digo que es posible que hagamos lecturas de artículos en inglés. Obviamente que si voy a tomarme mucho más tiempo a leer un primer artículo con un diccionario, haciendo una traducción de algunos términos, ¿sí? No solamente colocar en un translate y que salga de forma automática la traducción, ¿sí? Sino que de veras la haga comprendiendo. Si estoy estudiando sobre un tema, obviamente el siguiente artículo que vaya a leer van a repetirse muchos términos del primer artículo.
entonces ya van a ser más fáciles para mí de hacer la traducción o de hacer la comprensión. Entonces, si yo me tomaba mucho más tiempo en la lectura de un primer artículo en inglés, en un segundo artículo va a ser más rápido y así sucesivamente. Todo va a ser cuestión de práctica, ¿sí? Entonces, no crean que eso va a ser una barrera. Por el contrario, que sea una forma de estar siempre capacitándose, leyendo, tomando estos desafíos, ¿sí? Inclusive a la hora de hacer lectura, de hacer resúmenes, de hacer comprensión. Mucho les digo a los alumnos que si nosotros queremos redactar, si nosotros queremos escribir, necesitamos leer, pero leer y hacer el ejercicio de hacer redacciones objetivas, concisas, porque si no, luego, ¿cómo conseguimos escribir una tesis o escribir un reporte o escribir un artículo sobre un tema si no empiezo haciendo la práctica de la redacción? ¿Sí? Sigamos entonces. Habíamos dicho que existen muchas revistas que están vinculadas a las bases de datos, ¿ok? Pero no todas las revistas tienen el mismo nivel, no todas están con la misma calificación, vamos a decir así, ¿sí? Por ejemplo, vamos a pensar en las Olimpiadas. Existe una medalla de oro, existe una medalla de plata, existe una medalla de cobre y así. Entonces, imagínense que las revistas también tienen este tipo de clasificación, ¿sí? Una va a tener el nivel de oro muy alto, muy elevado, con un alto factor de impacto, otra puede tener un factor de impacto mediano, otra más bajo y otra inclusive puede no tener un factor de impacto. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes entiendan? No sé si ya habían escuchado hablar sobre el factor de impacto de las revistas, pero aquí voy a intentar pasarles de forma sencilla qué significa o qué es un factor de impacto para una revista. Este factor de impacto nos va a permitir conocer cuál es el número de veces en que un artículo es citado. Por eso hace un ratito les mencionaba que me gusta del PubMed tomar las referencias bibliográficas prácticamente listas. ¿Por qué? Porque si yo cometo un error al hacer una citación, no va a ser tomada en cuenta a la hora del factor de impacto, ¿sí? Si hay un error en el nombre de un autor, si hay un error en la revista, si hay un error ortográfico o en el número, etcétera, esa cita no está correcta. Si no está correcta, no está adecuada, no va a entrar a este conteo, a este informe que se hacen de las revistas, ¿no? Entonces, primer punto, tengo que leer, pero también tengo que hacer citaciones correctas, ¿ok? Tengo que parafrasear lo que leo, escribirlo, pero colocar la cita, la referencia de dónde estoy tomando esta idea, de dónde estoy tomando esta información. ¿Sí? No puedo yo escribir todo como si todo hubiera brotado de mi cabeza. Todas las ideas son mías. No, tengo que respetar la autoría de dónde estoy tomando esa información. Y mediante ese número de citaciones se van a ir dando el valor de ese factor de impacto. Entonces, primero sepan ustedes que el factor de impacto de las revistas no es un número fijo, que si hoy día tiene 7, esta revista es para siempre 7. No, justamente como depende del número de citaciones que reciben sus artículos, entonces este factor de impacto es cambiante todo el tiempo, ¿ok? Entonces, existe en la misma, se incluye entonces una lista, que es el JCR, que es un listado general de todas las revistas de acuerdo al factor de impacto, ¿sí? Anualmente sale este reporte que es el JCR con la lista de todas las revistas y con el número del factor de impacto que obtuvieron en ese año. Pero fíjense cómo se hace este cálculo del factor de impacto. Voy a ponerles aquí con el puntero. Bien, fíjense que para hacer el factor de impacto, primero, ¿en qué año estamos? 2022. ¿Por qué entonces no pongo yo el ejemplo con el factor de impacto del 2022?
Primero, no existe el factor de impacto del año que está en curso. Siempre el factor de impacto de las revistas va a ser del año anterior. ¿Por qué? Por esta fórmula aquí que les voy a explicar. Para definir este factor de impacto del año pasado, del 2021, tomaron en cuenta el número de citas recibidas en 2021 por los artículos publicados en el 19 y el 20, o sea, de 2 años antes. ¿Ok? Entonces, toman en cuenta hasta diciembre del 2021 cuáles fueron las citas, el número de citas de los artículos publicados en el 19 y en el 20. Y se divide por el total de artículos publicados en esta revista, el 19 y el 20. ¿Sí? Por ejemplo, Lancet. La revista Lancet publica el factor de impacto, ¿sí? O la Nature, que estamos hablando de factores de impacto de 48, 49, 50, ¿sí? Factores de impacto altísimos. Entonces, esperan que hasta diciembre del 2021 verifican, vamos a tomar en cuenta el ejemplo de la revista Nature. Nature, entonces, toman el número de citas del 2021, pero de los artículos que fueron publicados en esa revista el año 19 y el año 20, y lo dividen por el número de artículos que fueron publicados por esa revista en esos 2 años. Entonces van a ver qué tanto las personas están leyendo esa revista, pero no solamente leyendo, qué tanto la están citando, ¿sí? Porque no es nada más el leer, sino el que tú digas, estoy leyendo y estoy tomando información de aquí. Entonces, fíjense que cada vez se va haciendo más exigente este papel dentro de la investigación. No es solamente el leer, es el leer y citar. Eso es lo que va a demostrar qué tal es el factor de impacto de una revista, ¿sí? Y ahí sale este listado del JCR donde nos permite verificar cuáles son los factores de impacto de las revistas, ¿ok? Esto es para que ustedes entiendan que cuando nosotros mencionamos que vayan a buscar revistas con alto factor de impacto, ¿sí? Ya han escuchado a alguno de sus maestros diciéndoles, lean artículos, pero en revistas con alto factor de impacto. Busquen información en revistas que tengan buena calidad, que estén con un JCR mayor que 1, ¿sí? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? A que tengan este reporte adecuado para que la información que está ahí es mucho más confiable, ¿ok? Pasando a otro ejemplo de otra base de datos. Vimos ahorita la de PubMed, que es en inglés. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí de una en español. Índice médico español. Corresponde a un repertorio grande, ¿sí? De índices de revistas publicadas en español. Están confeccionadas toda la información biomédica y recogen trabajos de ciencias de la salud, pero que se realizan en España. Se actualizan trimestralmente y reúnen, miren ustedes, más de 300,000 referencias obtenidas de 180 revistas. Existe desde 1974 en el formato informatizado y algunas de las áreas, miren, atención primaria, medicina clínica, anales de pediatría, revistas de sanidad, higiene pública, índex y revistas hacia el área de enfermería. Otra base de datos que es muy interesante y fíjense hacia dónde está volcada, ¿sí? Es LILACS. LILACS es una base de datos que recoge publicaciones biomédicas latinoamericanas. Desde 1982 está presente como una base informatizada y se denomina VIREME. Es de presentación trimestral, es una base a tener en cuenta. La mayoría de sus artículos van a ser en castellano. Y lo que van a encontrar ahí también de interesante, que la mayoría de sus resúmenes van a estar hasta en los 3 idiomas, ¿sí? Van a estar en español, van a estar en portugués y van a estar en inglés. Entonces tienen ahí distintas opciones para buscar revistas de calidad, ¿sí? Distintas bases de datos que les estoy mostrando para que vean que hay
muchas revistas a las que ustedes pueden tener acceso en estas bases de datos. Esta otra base de datos que es Latindex, la utilizamos particularmente mucho nosotros a la hora de hacer búsquedas de revistas para publicación, ¿sí? Porque tiene como beneficio, si ven ustedes cuando entren a la página de Latindex, van a ver que tienen una opción de directorio, una opción de catálogo, pueden hacer una búsqueda aquí, inclusive una búsqueda avanzada, ¿no? Entonces, yo puedo ahí escoger y filtrar hacia qué área, en vez de ver todo el listado. Puedo escoger medicina, puedo escoger odontología, puedo escoger psicología, puedo escoger el área que yo estoy buscando, nutrición, terapia física, lo que yo estoy buscando, puedo hacer un filtro y ver y tener acceso al catálogo de revistas del área de mi interés, ¿ok? Fíjense que es un producto de una cooperación de una red de instituciones, ¿sí? La idea surgió en la UNAM en 1995, pero se convirtió en una red de cooperación regional a partir de 1997. Incluye en su base de datos diversas revistas de América Latina, Caribe, España y Portugal, ¿sí? Es una base de datos, como les había mencionado, que tiene para mí dos herramientas muy interesantes que son tanto el directorio como el catálogo. Nos permite hacer búsquedas específicas de área, nos permite verificar qué revistas ya no están más en circulación, qué revistas están actualmente en circulación. Ya ahí, en esa misma base de datos, sin necesidad de que entres a la revista como tal, ya te menciona cuál es la periodicidad. Si es una revista que emite 3 números al año, que emite 4 o 2 o 1 por mes, si es en forma impresa o si es en forma virtual, ¿sí? ¿Qué más te permite ver? El país de donde es la revista, el idioma en el que publica, ¿sí? Entonces, en esa sola base de datos consigues tener acceso a muchísima información de cada revista. Inclusive les muestra dónde más está indexada, ¿sí? Puede mostrarles, está indexada en Latindex, está indexada en Scopus, en Cielo, en Lilacs y etcétera, ¿no? O solamente puede decir, esta revista solo está indexada en Latindex, ¿ok? Entonces, esta base de datos Latindex particularmente nosotros la usamos mucho en Odonto para la selección de las revistas. Cuando hacemos la materia con los chicos para la redacción del artículo, los llevo a todos aquí a Latindex y empezamos a buscar revistas ahí, ¿sí? Porque acuérdense cuál es el fundamento básico de ciencia, no solamente es buscar el conocimiento, sino difundirlo, ¿ok? Entonces lo importante es que el conocimiento esté siempre en movimiento, que lo que podamos hacer o aprender, que lo difundamos a más personas, ¿no? Entonces siempre estamos tras revistas en las que podemos estar difundiendo, ya sean desde casos clínicos, ya sean desde revisiones sistemáticas a trabajos de investigación, pero buscando salir a cruzar las fronteras, ¿sí?, del conocimiento a través de publicaciones científicas. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Los veo bien calladitos. ¿Están todos aquí conmigo? ¿Continúan ahí? Sí, doctora. Sí, Todo doctora. bien. Sí, doctora. Todo bien. Muy bien, cualquier cosa ya saben, interrúmpanme. Vamos a ver una otra base de datos que se llama Cochrane. Esta base de datos es exclusiva de revisiones sistemáticas y de ensayos clínicos. Se dice que PubMed o otras bases de datos pierden muchas revisiones sistemáticas, pero en realidad si ustedes van a buscar y colocan ahí Literature Review, van a ver un listado grande de artículos, pero esta base de datos es específica de esto. Entonces, imagínense la riqueza de información que tienen, ¿sí? Trabajos clínicos, ensayos clínicos randomizados. Cuando quieres hacer un checklist para verificar qué tengo que buscar para hacer una revisión sistemática adecuada, con criterio, bien realizada, aquí en esta base de datos en Cochrane ustedes tienen todo el checklist para eso,
¿no? Entonces, fíjense que en estas pocas bases de datos ustedes ya tienen unas opciones distintas a la hora que quieran buscar información. Si yo quiero buscar información en castellano, puedo ir a unas bases de datos específicas. Si quiero buscar en inglés, puedo ir a esta otra. Quiero buscar en inglés, pero quiero buscar específicamente ensayos clínicos o quiero buscar específicamente revisiones sistemáticas. Me voy a esta otra. Entonces, fíjense que en cada momento estoy usando una estrategia, ¿ok? Ya dentro de la base de datos ya sé que tengo que utilizar descriptores y ya se acuerdan, dentro de cada resumen existen las palabras claves. Entonces, voy a ir anotando las palabras y usando estos descriptores dentro de mi estrategia de búsqueda en las bases de datos y los conectores. Entonces, fíjense que todo tiene como que un método, ¿sí? Me dirijo a la base de datos adecuada, la que yo sé que es la que me va a ofrecer los resultados que ahorita estoy necesitando, pero dentro de ella ya utilizo una estrategia para poder captar la información más adecuadamente, más rápidamente, que no pierda tanto el tiempo o que diga no encuentro nada, ¿verdad? Ya no es una opción esta respuesta, es decir, que no hay nada sobre ese tema, es casi imposible, ¿sí? Tiene que haber algo. Siempre el alumno me dice, doctora, no encontré nada. Digo, nos falta buscar mejor. Vamos a sentarnos a buscar en varias bases de datos, vamos a cambiar nuestros descriptores, vamos a cambiar nuestra estrategia con conectores, pero algo tiene que haber. Debe ser que algo ahí nos está faltando afinar en la búsqueda para encontrar las respuestas adecuadas. ¿Ok? Entonces, nuevamente, lo que justamente les acabo de mencionar, es importantísimo que sepamos que estos descriptores tienen que ser muy bien seleccionados y que también, si yo voy a hacer una búsqueda y hoy día me siento y voy a volver al ejemplo de la biopsia, coloco ahí biopsia. Solamente tengo este tiempo para hacer búsqueda, me voy en otro momento, retorno a mi búsqueda de información y voy a utilizar siempre el mismo descriptor, no voy a encontrar más resultados, ¿sí? Entonces, que yo sepa, mira, tal día escribí tal descriptor, en otro momento escribí este descriptor, este conector y más este otro descriptor. Entonces, que yo tenga también como un cuaderno en el que yo voy usando para apuntes de mis estrategias de búsqueda. ¿Sí? En el que yo sepa esta información, encontré en esta base de datos, esta revista, y ya después ustedes van a ir viendo que voy a ir a buscar esa revista, ¿sí? Pero de primera instancia es saber que tengo que usar métodos adecuados, estrategias adecuadas a la hora que me dirijo a una base de datos a buscar información, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese listado inmenso voy a ir seleccionando nada más los que son de mi interés para mi problema de investigación, ¿ok? Y ya otro asunto es cómo voy a conseguir estos artículos. Ahorita vamos a entrar a eso, pero por lo menos ya los tengo seleccionados, ya salvo mis referencias, ya sé que estos son los artículos que tengo que buscar, ¿ok? Entonces, volvemos aquí. Cuando yo hago una búsqueda, ¿qué era lo primero que teníamos que pensar? En nuestro problema, en nuestra pregunta de investigación. ¿Qué es lo que yo estoy intentando encontrar respuesta? ¿Sí? Pero tengo que traducir esto al lenguaje de la base de datos. ¿Sí? No puedo colocar oraciones, frases inmensas, porque ese no es el lenguaje adecuado dentro de una base de datos. ¿Ok? Entonces, saber cómo voy a usar estos descriptores, estos conectores que son fundamentales si yo estoy buscando información. Luego, lo que acabamos de ver, si yo me voy a una base de datos en español, si me voy a una base de datos en inglés, ¿a dónde estoy necesitando ir a hacer mi consulta? Realizo la búsqueda, ¿sí? Y luego voy a seleccionar cuáles son los artículos que entran a mi estrategia, que entran a mi lectura, que me van a exigir un poco más de tiempo para concentrarme a leerlos, a hacer un resumen, a tomarlos en cuenta. No sé si estoy con alguna duda sobre algo de la investigación que necesito aplicar un criterio, necesito saber o definir un número de muestra o X situación que suceda, entonces ya tengo una orientación,
¿sí? Voy a hablar con mi tutor, con mi director de tesis y ya tengo una información la que puedo llevarle para que él me ayude, me oriente hacia qué lado tengo que ir, hacia qué rumbo, qué es lo que tengo que corregir, qué es lo que tengo que tomar en cuenta, ¿ok? Dentro de las bases de datos existen, y muchas revistas también nos piden, descriptores que ya estén dentro de un catálogo, ¿sí? Algunas revistas ya lo están exigiendo, otras todavía no. Existen los descriptores de ciencias de la salud. Si nosotros abrimos una página simple de Google y colocamos ahí descriptores de ciencias de la salud, ustedes van a ver que va a ser la primera o la segunda opción en el Google, DEX, ¿sí? Así lo van a encontrar como DEX, que es descriptores de ciencias de la salud. Acuérdense, si nosotros estamos diciendo que las bases de datos utilizan un lenguaje, hacen un filtro, un match de todas las informaciones, entonces imagínense cuánto tiempo me voy a tardar si yo me invento la palabra que estoy poniendo ahí. Y si yo voy y tomo un descriptor adecuado de una lista de catálogo, va a ser mucho más rápida la respuesta, mucho más efectivo el filtro que estoy usando. Miren aquí el ejemplo. Yo puse para hacer una nueva consulta, coloqué el descriptor biopsia. ¿Sí? Me muestra aquí que tengo 11 resultados en el DEX con este nombre asociado a biopsia, ¿sí? Puede estar solamente biopsia o puede estar biopsia con otras 10, en este caso, 10 opciones, ¿sí? Entonces, una opción para que yo pueda encontrar descriptores ya adecuados es entrar a este DEX, encontrar el descriptor y luego irme a mi base de datos y utilizar estos descriptores ya de este catálogo, porque ven que nos da tanto en inglés, en español y nos da en portugués, ¿sí? Y muchas de las revistas que les menciono ya están pidiendo eso, entonces piden que a la hora que se haga el resumen, se coloquen las palabras de este catálogo. ¿Por qué? Se quiere que se encuentre más fácil el artículo. ¿Cuál era el principio para que nosotros entremos al factor de impacto en una revista? Que nos encuentren, ¿verdad? Que nos encuentren rápido a la hora que alguien haga una búsqueda de información. Pero no solo que nos encuentren, que nos lean. No solo que nos lean, que nos citen, ¿sí? Entonces necesito buscar palabras en las que me encuentren mucho más fácil a la hora que quieran un artículo, que lo lean y que de ahí agarren información que sea relevante y que la utilicen para que puedan citar y que esto sea nuevamente un círculo que mejore el factor de impacto o que permita que el factor de impacto continúe elevado en las revistas, ¿sí? Entonces, como habíamos visto, un abanico, muchas opciones de bases de datos, ¿sí? Existen muchas. Tengo que ir aprendiendo poco a poco de ellas, de hacia qué lado me necesito dirigir, hacia qué idioma necesito ir, con qué estrategias, con qué palabras voy a utilizar y qué conectores puedo hacer para que mis resultados resulten más efectivos, ¿ok? Que no me salga una lista inmensa de artículos. Ok, pasamos a esta fase de la estrategia de búsqueda. Ya tengo seleccionado mi listado de artículos y ahora digo, necesito obtener este artículo. ¿Cómo voy a ir yo a buscar esta información? ¿Cómo voy a obtener este artículo para hacer la lectura? Muchos van a ver, no me voy a adelantar. Primero, tenemos como opción aquí en la biblioteca del campus, ¿sí? Entramos a biblioteca y luego ustedes van a ver que existe, pensé que había puesto otra diapositiva aquí, otra foto, ¿sí? En la que aparecen las bases de datos, ¿sí? Aquí mismo en plataformas digitales podemos encontrar en esta opción, hay publicaciones. Hasta el final, por ejemplo, está una que nosotros utilizamos mucho en Odonto, que es Dentistry y no sé qué más dice ahí, ¿no? Entonces, ahí, pero ustedes en las plataformas digitales de la biblioteca encuentran las bases de datos. Encuentran también un listado de las revistas que tenemos nosotros ya en la universidad que son pagas
para que nosotros tengamos acceso, inclusive desde casa, pero por medio de nuestro campus digital, a descargarlas en formato PDF, ¿sí? En las clases, por ejemplo, prácticas, les mostramos a los alumnos dónde están las revistas, qué revistas hay en distintas áreas, por ejemplo, de odontología, que es nuestro caso, ¿no? Y ahí todas las revistas a partir de qué año están listadas con acceso directo a descarga completamente gratis del PDF. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos estas revistas pagas por nuestra institución para que nosotros tengamos acceso a ellas de forma cómoda, digamos así. Por medio de nuestra computadora descargamos toda esta información. Otra forma que nosotros podemos tener acceso a nuestros artículos en PDF es, ya haciendo la búsqueda en el PubMed, digamos, estoy utilizando esta base de datos, a la hora que ustedes hacen la búsqueda y le dan clic al título del artículo, va a aparecerles una siguiente página donde aparece el resumen, ¿sí? Y hacia el lado derecho pueden encontrar algunos cuadritos como estos aquí. ¿Qué dice? Que es free. Dale clic que lo vas a descargar completamente gratis. ¿Sí? Importante que estén atentos que aparecen como unos links de full text, ¿no? Que puedo hacer la descarga y puedo obtener el artículo en el formato PDF totalmente gratis. ¿Sí? También se puede verificar si existe en este Science Direct las revistas que yo estoy buscando en ese gestor de acceso para ver si me otorga entrar a la revista, buscar el artículo que me interesa y descargarlo. Otra forma sería entrar directamente al link de la revista, ¿sí? Estoy buscando un artículo en esta revista X, entro a la página de la revista y puede ser que sea una revista Open Access, ¿sí? Me da acceso totalmente abierto y gratuito a todos los artículos. Entonces, ¿para qué voy a estar batallando la que no encuentro aquí si en la misma revista me lo dan de forma gratuita, ¿sí? Y en el PubMed también ustedes pueden ver este otro símbolo, como este que habíamos visto acá, ¿sí? Pueden ver si hay este símbolo, también lo tienen acceso totalmente abierto y gratuito a la descarga del artículo. Cada vez más las revistas están adhiriendo este sistema del Open Access, ¿sí? El acceso abierto al conocimiento, que ya no se cobre por la descarga de un artículo. Pero aún hay revistas que mantienen el sistema de que le tienes que pagar por la descarga de un artículo, ¿sí? Y a veces son $20 o 20 euros si la revista es de Europa. Entonces, no es un valor muy, muy bajo, ¿sí? Pero, pues que si estás necesitando ese artículo, tienes que intentar ver alguna manera de conseguirlo, ¿no? Entonces, estas son algunas opciones a las que ustedes pueden tener acceso. En el Google Académico podemos encontrar a veces varios artículos. ¿Por qué? Porque los autores hacen un registro y muchos ya dejan acceso a sus artículos. ¿Por qué? Nos volvemos al asunto de que yo, investigador, escribo y quiero que me lean, pero si quiero que me lean y la revista está cobrando, entonces no me van a leer. Entonces voy en mi Google Académico, me registro y subo ahí mi información que tú le puedes dar un clic y puedes descargar el artículo, ¿no? Entonces, es una estrategia también buscar información en el Google Académico. Y luego, en unas páginas normales de Google, puede ser que algunos grupos de investigación, ¿sí? Tengan blogs, tengan como que páginas web en las que muestran información, ¿sí? De sus investigadores, de las personas que se dedican a hacer investigación, publicación, y tengan como un listado de las publicaciones en las cuales te permiten acceso directo también a la información, ¿no? Entonces es como que, ahora ya tengo aquí el listado de mi información y voy a ir viendo cómo consigo el artículo. Ahora existen algunos artículos que son un poco más antiguos, que no estaban todavía en este sistema informatizado,
¿Sí? ¿Vieron cuando mencionamos algunas bases de datos? Decían, está informatizado a partir de 1974, está informatizado a partir de 1995. Algunas antes solamente estaban impresas en papel. Entonces, ¿cuál es otro método en el que pudieras obtener acceso a estos artículos? Es el sistema de préstamo bibliotecario, interbibliotecario. Por ejemplo, me voy a la biblioteca del ICB y le digo a la persona que está ahí responsable, necesito buscar información de tal artículo, tal, no sé, de 1980 o de 1970 y algo, ¿sí? Los artículos que a veces les decimos que son gold standard, ¿no? Entonces vamos a buscar información y dices, solo estaba en método de revista impresa en papel. ¿Qué hace la persona ahí de la biblioteca? Va a buscar alguna otra universidad, algunas otras bibliotecas para ver quién tiene acceso a esa revista en papel. Por ejemplo, puede ser que la encuentre en la biblioteca de la UNAM. Entonces, entre bibliotecas hacen ese préstamo, o sea, le saca la fotocopia o lo escanea y se lo envía aquí a la bibliotecaria de ICB y yo puedo ir y acercarme a recibir el artículo. ¿Ok? Ese también es otro método de conseguir este artículo porque si está siendo necesario para mi trabajo de investigación, pero es un poco más antiguo y estaba en papel todavía impreso, es otro método por el que nosotros podemos tener acceso al documento, ¿sí? A leerlo. Entonces, ¿por qué tanto nos vamos a que hay que buscar el artículo, hay que buscar la información, hay que intentar encontrar, descargar el PDF? ¿Por qué? ¿Sí? Todo esto viene en función de hacer una medicina basada en evidencia. Fíjense que este concepto, ¿sí? Se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes, ¿sí? Antes se usaba mucho medicina basada en experiencia, ¿sí? Ya después se cambió a medicina basada en evidencia. A partir de ahí, de la medicina basada en evidencia, varias otras fueron adaptando. Por ejemplo, hay odontología basada en evidencia y así. Entonces, tenemos que entender que el hacer nuestra práctica clínica, el ejercer nuestra profesión, tiene que estar basado científicamente. Para tomar una conducta, para adoptar una terapia con un paciente, tenemos que tener ese envasamiento, tener ese conocimiento, ¿sí? Entonces, se considera el método científico la mejor herramienta que se dispone hoy para conocer la realidad y expresarla de forma inteligible y sintética. Ayuda a desarrollar un razonamiento y un método que persigue transformar los datos clínicos en conocimiento científicamente válido, estadísticamente preciso y clínicamente relevante para la moderna práctica médica. Ahora ya entendí entonces por qué empezó la charla con el asunto de búsqueda de información. ¿Por qué es que empecé entendiendo que existen bases de datos, que existe una estrategia para utilizar dentro de la base de datos y que todo esto conlleva a que yo tenga una lectura de información científica de calidad para que yo pueda envasar mi práctica profesional? ¿Ok? Entonces, fíjense que esta revisión de literatura es muy importante, ¿sí? El que nosotros la hagamos de forma adecuada envasa nuestra práctica profesional, ¿sí? ¿Qué pretende esta medicina basada en evidencia? Que los médicos asistenciales, además de su experiencia y habilidades clínicas, sepan aplicar de manera adecuada los resultados de la investigación científica a fin de mejorar la práctica médica. Todo solamente va a buscar un único fin al final, que es que cada vez tener
mejor práctica clínica, ¿sí? Una práctica clínica basada en evidencia científica, ¿sí? Adecuada, ¿ok? Que no sea solamente basada en experiencia, ¿sí? Que sea basada en evidencia, ¿sí? Si la experiencia es tan fantástica, tan buena, van a encontrar ustedes artículos artículos clínicos randomizados donde dicen todos estos pacientes se les hicieron este tratamiento con este método, resultó tal positivo, tal. No es solamente la experiencia porque yo lo digo, es la experiencia porque lo estoy leyendo, estoy viendo evidencia, ¿sí? Estoy viendo ensayos clínicos con largo número de pacientes, con distintos tratamientos que fueron puestos a prueba. Entonces, eso es basar mi práctica en evidencia, ¿ok? Es importante que ustedes tengan eso muy claro, porque puede pasar, no sé, desapercibido la importancia de la lectura, la importancia de la buena selección de información, ¿sí? El que no se comprenda a dónde se quiere llegar con eso, ¿no? Pero yo aquí ahora, ¿para qué tengo que saber qué, qué tengo que buscar en una base de datos o cómo tiene que funcionar una base de datos? Pero entiendan que es para buscar información adecuada, para que después yo pueda basar mi clínica, mi práctica diaria, de forma a que haya una evidencia por tras de cada actitud, por tras de cada terapia que se toma o que se da esa decisión, ¿sí? Bien, el proceso entonces consiste en identificar lagunas de conocimiento, formulación de preguntas clínicas bien estructuradas, búsqueda sistemática y eficiente de la evidencia que se dispone, la evaluación crítica de su calidad, la interpretación de los resultados y la aplicación de los hallazgos de la investigación a esta toma de decisiones, ¿sí? La medicina basada en evidencia aporta un marco conceptual para la resolución de problemas clínicos, acercando los datos de la investigación clínica a la práctica médica. En esencia, ¿qué termina concretizando o diciendo este artículo? Que los postulados de la práctica basada en evidencia son tres: la experiencia clínica y el desarrollo de los instintos clínicos, particularmente los referidos al diagnóstico, constituyen una parte decisiva para llegar a ser un profesional competente. Sin embargo, es preciso ser cauteloso en la interpretación de la información deducida de la experiencia clínica y de la intuición, la que en ocasiones es engañosa. Como punto 2, el estudio y la comprensión de los mecanismos básicos de la enfermedad constituyen guías necesarias pero insuficientes para la práctica clínica. Las bases lógicas para el diagnóstico y tratamiento que se deducen de unos principios fisiopatológicos básicos en realidad pueden ser incorrectos y conducir a predicciones imprecisas acerca de los tratamientos. Y tercero, para la resolución de los problemas clínicos, los médicos deben consultar regularmente la literatura original, ser capaces de valorar de una manera crítica las secciones de métodos y resultados. Asimismo, los clínicos han de estar dispuestos a aceptar que las enfermedades son multifactoriales y que existe un importante grado de incertidumbre acerca de ellas. ¿Sí? Fíjense cómo cierra en estos tres postulados esta práctica basada en evidencia, ¿sí? Hacia el área de medicina. Entonces, si nosotros habíamos mencionado que es importante la revisión, que es necesaria para orientarnos hacia nuestra búsqueda de resultados, hacia nuestra búsqueda de respuestas en un campo de información, que existen estrategias dentro de ellas, entonces vamos a entrar un poquitito más ahora a fondo en que hay tipos de revisión, ¿sí? No es solamente hacer una revisión de literatura. Van a entender ahora que existen revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ahora complicamos un poquito. No, van a ver qué sencillo resulta ver la diferencia que existe entre estos dos tipos de revisión. Primero, ambas nos van a permitir que
abordar el estado del conocimiento. Acuérdense que cuando nosotros al comienzo, en el segundo slide decíamos, los 3 objetivos por los que nosotros vamos a hacer una revisión. Necesitábamos saber cuál es el estado actual de información existente en este campo, ¿verdad? Entonces, nos van a permitir, por ende, abordar el estado global del conocimiento en un campo, descubrir errores y lagunas de información. Ok, hasta ahí vamos todos en el mismo contexto. Luego, una revisión sistemática es una síntesis de la bibliografía en que la evidencia disponible de un tema ha sido sistemáticamente identificada, críticamente evaluada y sintetizada de acuerdo con criterios estrictos predeterminados. ¿Será que ahora complicamos un poquito más? Creo que no. Voy a intentar traducirlo en una forma más práctica. La revisión sistemática de información de literatura tiene que seguir un método, tiene que ser sistematizada, tiene que cumplir criterios, ¿sí? Y que tiene que, a partir de ahí, ayudarnos a saber qué selecciono y qué quito de mi trabajo, ¿sí? Existen revisiones sistemáticas sobre distintos temas, ¿sí? Puedo yo entrar a un PubMed y buscar revisión sistemática y van a encontrar que ya te da como que varias sugerencias de distintos temas. Entonces, son estudios de otros artículos, de otras informaciones, pero de forma crítica, ¿ok? Analizan esta información de forma crítica y te dicen cómo fue que ellos seleccionaron esta información, qué criterios de inclusión tuvieron para poner este artículo o para no ponerlo, qué era lo que ellos estaban buscando con la información, qué querían ellos responder. Todo eso ustedes se encuentran relatado en un artículo de revisión sistemática, ¿sí? Entonces, no quiero adelantarme, pero van a ver ustedes qué tan importante son estos artículos de revisión sistemática a la hora que estamos buscando respuestas sobre un contenido, sobre una área, ¿ok? ¿Qué características podemos mencionar de estas revisiones sistemáticas? Van a recopilar la información de forma exhaustiva, ¿sí? Van a mostrar una exhaustiva búsqueda de información. La estrategia de búsqueda va a estar claramente descrita. Dentro de sus materiales y métodos, los autores tienen que haber detallado muy bien cuáles fueron sus criterios utilizados para seleccionar o descartar sus artículos, ¿sí? Indican el procedimiento. ¿Cómo fue que hicieron el análisis de datos? Pues puede ser que entre 2 personas, entre 3 personas, leyeron los títulos, leyeron los abstracts, luego leyeron todo el artículo. Se los van a ir platicando todo en la sección de materiales y métodos y luego cómo pasaron a hacer el análisis de estos datos. Y después, estos autores de revisiones sistemáticas nos ofrecen una interpretación de esos datos, de todos esos artículos que englobaron en uno solo, ¿sí? Entonces podemos encontrar revisiones sistemáticas, un artículo, en el que engloban 40, 50 artículos sobre un tema y te ofrecen información lo más rica posible, sintética, porque ellos se leyeron un montonal de artículos para entregarte en uno solo información muy interesante sobre este tema que estás buscando. ¿Qué más? Obviamente tiene que contar con un investigador dentro del equipo que tenga esa experiencia en hacer trabajos de revisión sistemática, ¿sí? Para que pueda ir orientando la búsqueda, la selección de información, ¿sí? Tiene que haber un protocolo, no es hacer por hacer. Una revisión sistemática también amerita un protocolo de investigación en el que se especifican cuáles van a ser todas las etapas dentro de esa investigación, ¿sí? El hecho de que yo esté sentado en una computadora buscando información es también estar haciendo investigación, ¿sí? Investigación bibliográfica, ¿ok? Entonces, obviamente, tiene que seguir todos los pasos.
Tiene que ser aplicado un método científico adecuado para responder o llegar al final al objetivo que se había planteado. El protocolo, ¿qué debe contener? Objetivos, preguntas, los criterios de búsqueda, las variables de interés del estudio, cuáles fueron los criterios para seleccionar los trabajos, si prevén hacer análisis de subgrupos, qué métodos de análisis van a utilizar, ¿sí? Entonces, es importante que se sepa que dentro de un trabajo de revisión sistemática ya se tiene una selección muy criteriosa de información. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia fundamental entre la revisión sistemática y el metaanálisis? Que uno no trae análisis estadística y el otro sí. ¿Quién va a traer análisis estadística? El metaanálisis, ¿sí? Va a haber un análisis estadística, o sea, mucho más profunda de los artículos que fueron incluidos en esta revisión, ¿sí? Entonces, incluye un número mayor de observaciones y un metaanálisis tiene un poder estadístico superior al de los ensayos clínicos que incluye, ¿sí? ¿Por qué? Porque hacen un análisis estadística sobre esos estudios que están ahí siendo tomados en cuenta dentro de este trabajo de revisión. También tiene que llevar etapas en su proceso, ¿sí? Definir un protocolo a priori, investigación e identificación de los datos también, recolección de datos, valoración de la calidad de los artículos, pero pruebas de heterogeneidad, ¿sí? Aquí ya se hacen pruebas que no se hacen simplemente en una revisión sistemática. En un metaanálisis sí se hacen ya pruebas de heterogeneidad, pruebas estadísticas, ¿ok? Sí se verifican si hay sesgos o no de publicación. El análisis es mucho más sensible, ¿sí? Por ende, un artículo de metaanálisis es más complejo de leerse que un artículo de revisión sistemática de literatura. Presentan los resultados y al final también interpretan y discuten estos resultados, ¿ok? Entonces, sí nos entregan mucha información rica sobre el tema al que se hayan dedicado a hacer esta metaanálisis, ¿sí? Ya sea para una revisión sistemática o ya sea para un metaanálisis, el tema que sea necesario de investigar o de escoger para la lectura, dentro de estos dos tipos de artículos ustedes van a encontrar una respuesta muy efectiva, muy sintética, concisa sobre este tema, ¿sí? Sin que quizás tengan la necesidad de empezar leyendo todos los 40 artículos, pueden empezar leyendo uno de estos, bueno, bien fundamentado, que ya les abra a nuevas ideas, que ya les dé una situación actual del asunto, ¿sí? Aquí les pongo el código QR de los artículos que voy a ir haciendo mención, de los que traje aquí en la clase. Lo pueden escanear y van a tener acceso al artículo por completo. Pero aquí en los slides traje algunos puntos relevantes del artículo, ¿sí? Que me gustaría compartir con ustedes, pero como les digo, hacen el escaneamiento del código QR y tienen el acceso completo al artículo. Fíjense este artículo que dice la nueva pirámide de la evidencia. Nosotros, cuando hablamos de evidencia científica, existen diversos tipos de artículos, ¿sí? Hoy día ya les mencioné artículos de revisión, artículos de metaanálisis. Un rato antes había comentado con ustedes casos clínicos o ensayos clínicos randomizados, ¿no? Entonces, existen diversos tipos de artículos científicos. Estos tipos de artículos constituyen una pirámide de evidencia científica, ¿ok? Uno y otro van a ir formando esta pirámide de evidencia científica, ¿ok? Una de las premisas de la práctica clínica basada en la evidencia sostiene que existe una jerarquía.
Las primeras interpretaciones de este principio se centraron en el diseño del estudio, para decir si este es un artículo pues que merece estar en este nivel, este está un poco más bajo, ¿sí? Para hacer esa diferencia se basaron primero en ¿qué? En el diseño del estudio. Los profesionales de la salud basada en la evidencia se familiarizaron con esta pirámide al leer la literatura, aplicaban la evidencia o la enseñaban a los estudiantes. Se han descrito varias versiones de esta pirámide de evidencia, pero todas ellas se han centrado en mostrar los estudios de diseño más débil en la parte inferior. Serie de casos, ciencia básica, seguido de casos y controles, estudios de cohorte en el centro, continuación de ellos serían los ensayos controlados, aleatorizados, y en la parte superior revisiones sistemáticas y metaanálisis. Esta descripción es intuitiva, mencionan los autores, y probablemente correcta en muchos casos. La mayoría de las versiones de la pirámide representan claramente una jerarquía de validez, o sea, qué tanto riesgo de sesgo o de error contienen estos tipos de artículos, ¿ok? Pero al menos una versión también incorpora aplicabilidad. Fíjense que antes se tomaba la pirámide de esta forma, ¿ok? Así, rígida con líneas horizontales, tomando en cuenta este orden. Entonces se podría decir que los casos, los reportes de casos serían los que traían menos evidencia comparado con el topo, con la parte más alta de la pirámide, que serían las revisiones sistemáticas y las metaanálisis. Luego, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué se dice que hay ahora una nueva pirámide de la evidencia? Porque si se fijan, ya no trae estas líneas horizontales fijas, sino existe como que unas curvas que entremezclan información, ¿sí? Yo puedo buscar información sobre un tema en este tipo de artículo, en este otro y en este otro. Cada uno me va a otorgar la información que yo esté necesitando para basar mi respuesta, para encontrar la evidencia que necesito en mi práctica, ¿verdad? Pero ¿cuál es el gran cambio, vamos a decir así, de esta pirámide? ¿Sí? Ven ahí que la parte más alta de la pirámide está como desencajada, está fuera. ¿Por qué? Porque la idea es que esta nos sirva ahora como una visión a partir de estudios de revisión sistemática y de metaanálisis, que nosotros veamos exactamente como si fuera una lupa hacia los otros tipos de estudio, ¿sí? Entonces, si yo estoy entrando en contacto con un tema al cual todavía no lo conozco por completo, tengo un poco más de dificultad con este asunto, ¿cuál sería uno de los primeros tips para entender mejor este tema? Buscar buenos artículos de revisión sistemática o de metaanálisis de este tema, tener una lectura concentrada, completa, adecuada, y que a partir de ese conocimiento que yo guardo, que yo genero, tenga ahí sí otra visión para los siguientes tipos de artículos de ese mismo tema. ¿Sí me explico? Fíjense cómo ya no es más como que, este de aquí no tiene tanta importancia y este sí, sino más bien entender que cada artículo te va a proporcionar una parte de información o te va a agregar información o conocimiento en un cierto momento, ¿sí? Y para mí me parece genial cuando estás empezando sobre un tema y lees un buen trabajo de revisión sistemática. Consigues informaciones claras, precisas, buenas sobre un tema y ya te da un concepto sobre ese asunto. Y a partir de ese concepto o de ese tema, ¿sí? De ese artículo,
yo recién me voy a mirar los otros tipos de artículos, ya sean estos ensayos randomizados, estudios de cohorte, casos y controles, y serie de casos, reporte de casos, casos clínicos, etc. ¿Sí? Fíjense en esta pequeña carta al director, en estos 2 párrafos prácticamente que se ven, menciona un autor. Dice, revisión sistemática, revisión narrativa o metaanálisis, ¿no? Dice, señor director, le escribo debido a que en este último tiempo he tenido que revisar, evaluar una gran cantidad de proyectos o tesinas o seminarios de títulos. El problema que planteo es el siguiente. Al parecer, tanto los estudiantes de pregrado como sus docentes guías presentan una gran confusión entre lo que es una revisión sistemática, lo que es una revisión narrativa y lo que es un metaanálisis. El motivo del presente artículo es poder exponer en términos sencillos y de forma escueta su definición. Si consideramos la gran cantidad de tiempo que nos tomaría traducir los 15 artículos, evaluarlos criteriosamente y luego decidir con cuál basar nuestra decisión, creo con gran certeza que gastaríamos demasiado tiempo y aún así nuestro esfuerzo sería infructuoso. Es debido a esto que nace el concepto de revisión, que considera las revisiones sistemáticas con o sin metaanálisis y las revisiones narrativas. Entonces, según este autor, ¿qué es una revisión narrativa? Son un tipo de revisión que se caracteriza por ser de una forma más o menos exhaustiva, más o menos. Son realizadas por personas que son expertos en un tema. Él o los autores no declaran los métodos que utilizaron para obtener o seleccionar esta información. ¿Sí? En la narrativa no vamos a encontrar el método tal cual en la sistemática. Por lo tanto, son ideales para poder responder preguntas básicas, consideradas estas como las que se refieren a aspectos generales de una condición, ¿sí? Por ejemplo, bueno, ahí iba a dar el ejemplo de qué es diabetes y no sé qué. Y ahora, fíjense que él clasifica que existen 2 tipos de revisiones sistemáticas, cualitativas o cuantitativas. Las revisiones cualitativas representan la evidencia de forma descriptiva y sin análisis estadístico, que como yo lo traía en el slide, se llama revisión sistemática de literatura. Las revisiones que ya traen cuantitativas pueden presentar la evidencia de forma descriptiva, pero la gran diferencia versus la cualitativa es el uso de técnicas estadísticas para combinar numéricamente los resultados frente a un estimador puntual, también denominado metaanálisis. ¿Sí? Entonces, vamos a simplificar esto más todavía. Revisión narrativa o una simple revisión de literatura. El autor no nos trae descrito cuáles son sus métodos, cuáles son, no sé, sus criterios muy específicamente, ¿ok? Puede decirte qué buscaba responder, pero no es una revisión sistemática. Fíjense el nombre de una revisión sistemática. Él sí te coloca en los materiales y métodos tal cual hizo la selección, qué criterios empleó, qué manera hizo para seleccionar o no los artículos, por qué eliminó estos tantos, por qué aceptó estos otros. La descripción que hace el autor o los autores dentro de su artículo es mucho más rica que la que trae una revisión narrativa simple de literatura. Ahora, un metaanálisis trae todas esas descripciones, pero aparte agréguenle un análisis estadística, ¿sí? Hace un análisis de sesgos, de errores y hace un análisis estadística de los artículos que incluye dentro de esta revisión, ¿sí? Sí vamos a caracterizar los tipos de revisiones o qué se puede encontrar en un trabajo de revisión, ¿sí? Si yo encuentro una revisión de literatura, ¿qué es lo que yo busco
dentro de un artículo de revisión de literatura. Y para eso les traigo aquí ejemplos, ¿sí? De revisión de literatura, de algunos tipos de revisión de literatura que me gustaría llamarles la atención justamente a esta parte de los materiales y métodos. Ahí tienen también el código QR en el que pueden escanear el artículo y lo pueden descargar. Yo voy a minimizar mi ventana para poder abrir aquí el artículo y mientras eso, si tienen alguna pregunta o algo, van comentando mientras yo busco aquí el artículo para poder mostrarles específicamente la parte de aquí, la parte de materiales y métodos del autor. Déjenme volver a compartir aquí la pantalla. Listo. Ya ven nuevamente aquí. ¿Sí? Este artículo es un artículo de revisión de literatura, así simple. Revisión de literatura. ¿Sí? ¿Qué es lo que los autores buscábamos, ¿sí? Dentro de este artículo, ¿sí? Fue uno de los, bueno, uno no, fue el primer artículo que yo escribí. Participé dentro de la especialidad con este artículo orientado en la época bajo mi tutor, en el que buscábamos responder cómo era esta evaluación clínica longitudinal de estos sistemas de postes pues, en el área de odontología. Pero a lo que voy aquí es, vamos a tomar atención hacia los materiales y métodos, que es donde yo quisiera que ustedes presten un poco atención a la hora que vayan a ver, a buscar o a seleccionar sus artículos a la hora de hacer lectura, ¿sí? Digo aquí, materiales y métodos, ¿cuál fue la estrategia de búsqueda? Si se dan cuenta, aquí muestra cuáles eran las cuestiones o las preguntas que estaban buscando responder los autores, ¿ok? Y te mencionan cuáles fueron los estudios, cómo fueron seleccionados. Aquí te traen los criterios de exclusión, los criterios de inclusión y te mencionan cuántos artículos se encontraron en base a las estrategias de búsqueda. ¿Se acuerdan que mencionábamos descriptores? Fíjense aquí, 2 descriptores, miren, y un conector, miren este conector que usó, y este otro descriptor con otro descriptor y un conector en medio. Otro descriptor más otro y un conector en medio, ¿sí? Entonces, ahí te dice, utilizando este descriptor, encontró todos estos papers, ¿sí? 252, pero solamente seleccionó 13. Aquí encontró 99, pero solo seleccionó 2. Aquí encontró 60, pero solo seleccionó 5. Aquí encontró 25 y solamente seleccionó 2. Entonces, aquí te hacen una pequeña explicación del criterio de inclusión y exclusión de los artículos que ellos reunieron para poder estudiarlos más a fondo. Y luego nos muestran una tabla donde muestran cuáles fueron los estudios retrospectivos y prospectivos que seleccionaron en esta revisión. Entonces, si se fijan, en un único artículo vamos a ver que los autores leyeron o seleccionaron 31 artículos para otorgarnos estas discusiones o estas conclusiones sobre este tema. Entonces, fíjense por qué cuando nosotros vamos recién tomando contacto con un tema, con un asunto que es nuevo, ¿por qué es una estrategia buena el hacer lectura de este tipo de artículos? ¿Sí? Ya me da un primer contacto con el tema, ya me muestra qué cosas aún no están resueltas sobre este asunto, dónde yo puedo tomar espacio para una investigación, ¿sí? Ahora vamos a ver otro que traía aquí. Fíjense, voy a ponerlo aquí más grande para que ustedes vean, ¿sí? Miren este. Este es una revisión
de literatura también no es revisión sistemática, pero vamos a mirar ahora la característica que trae el materiales y métodos de este artículo, ¿sí? Ahí tienen también el QR en el que pueden ustedes descargar el artículo para verlo por completo, porque yo voy a ir hacia la parte que me interesa llamarles la atención ahorita, ¿sí? Entonces, aquí vamos a abrir este artículo, ¿sí? Igual, ¿qué buscaban los autores? ¿Qué buscaban responder? ¿Sí? ¿Qué es lo que actualmente se sabe sobre este tema, sobre los queratoquistes? ¿Sí? Entonces, nos vamos a ir también hacia materiales y métodos. ¿Qué es lo que el autor te va a decir? Ah, fíjense, ¿dónde hizo la búsqueda? ¿Qué bases de datos utilizó? Luego te va a decir un periodo de tiempo en el que hizo la búsqueda. O sea, de aquí a aquí era mi límite. Ah, pero estamos en septiembre de 2022. No, pero el autor fue de aquí a aquí. Luego te va a decir en qué idiomas estaban los artículos en los que fue encontrando información. ¿Sí? Y te va a mencionar aquí, por ejemplo, en 5 puntos qué eran lo que ellos buscaban. ¿Qué querían responder? ¿Sí? No se puede responder absolutamente todo. Entonces, tiene que delinear preguntas o objetivos inicialmente antes de que nosotros partamos para una investigación, para que nosotros sepamos hacia dónde tengo que responder, qué preguntas estoy buscando respuesta para ellas, ¿sí? Y ahí ven la selección del estudio, te mencionan de forma simple, sencilla, ¿sí? ¿Cómo fue que lo hizo? En este caso, creo que no hay criterios de exclusión ni de inclusión especificados aquí dentro del artículo. Luego nos muestran unas tablas en las que hicieron recopilación de información y durante la discusión van tocando algunos puntos en los que ellos querían tener un contexto de lo que todos esos autores que entraron en esta revisión mencionan sobre todos estos puntos que están abordados aquí en la discusión, en cada punto, en cada momento, ¿sí? Fíjense la diferencia de uno con otro que acabamos de ver. Pero ahora les voy a mostrar uno que sí es sistemática de literatura, una revisión sistemática de literatura. Este sería, con este QR, una revisión sistemática de literatura. Vamos a ir también a los materiales y métodos para que ustedes vean o capten la diferencia que existe entre un artículo y otro. Miren aquí una sistemática de literatura. Fíjense, ¿qué es lo que buscaban los autores en este artículo? Primer punto, ¿se fijan aquí que esto es un flujograma? Ay, creo que con la lupa no quedó muy bien. Aquí quedó mejor. Fíjense, este cuadro aquí es un flujograma en el que mencionan detalladamente, ¿sí? Criteriosamente, que tenían 782 papers y que al final se quedaron con 27. Y te dicen específicamente en qué momento los fueron eliminando y por qué los fueron eliminando. ¿Sí? Entonces, ya empieza a ser mucho más ordenado, sistematizado el mecanismo por el que ellos realizan esta revisión. ¿Sí? Miren aquí, ¿qué te dice? Sigue una norma, sigue una regla que es Prisma, ¿sí? No vamos a entrar en detalle aquí, pero sepan ustedes que las revisiones sistemáticas de literatura tienen que seguir estos principios de Prisma, que en los otros dos que acabamos de ver no seguían, ¿ok? Son artículos diferentes. No significa que este esté bien, que este esté mal. Son artículos diferentes, ¿ok? Estrategia de búsqueda. Fíjense que aquí nos va a decir con muchísimo más detalle. Miren aquí las bases de datos, ¿sí? ¿Se dan cuenta las bases de datos en las que fueron investigando y cuáles fueron los artículos para sumar a 782? Miren los criterios de inclusión y exclusión.
la selección del estudio, un análisis de calidad del estudio para poder de ahí reportar resultados. Fíjense que por más que es un análisis sistemática, no un metaanálisis, sí muestra un análisis de riesgos o de errores que pueden traer estos artículos que están viendo listados, ¿sí? Ellos analizaron estos artículos para verificar si traían o no embutidos sesgos, ¿sí? Riesgo de errores, de sesgos. Y luego, por fin, nos ofrecen una conclusión muy coherente después de todo lo que ellos evaluaron. Aquí traen 49 artículos de los que leyeron, estudiaron, tomaron información. Entonces, miren ustedes, para que yo pueda entender sobre este tema de genotoxicidad asociada a monómeros, por ejemplo, en este caso, con un buen artículo de revisión de literatura, yo entro en contacto de una forma muy sintética, pero muy buena, con un artículo, ¿sí? La idea aquí no es que yo lea menos artículos, ojo, no malinterpreten lo que quiero decir. Quiero mostrarles que si yo estoy en contacto por primera vez con un asunto o no domino mucho el tema, vaya a buscar un buen artículo de revisión sistemática, lo entienda, lo comprenda, lo traduzca y a partir de ese, con otra visión, con otro campo de conocimiento, me vaya a buscar más artículos para mi área de investigación, ¿ok? No digan, es que la doctora Andrea dijo que solamente hay que leer un artículo, ¿eh? Por favor. A ver, y vámonos a ver aquí el último. Creo que ya es el último que traigo aquí para ustedes de ejemplo. Aquí. Miren este de revisión sistemática y de metaanálisis. ¿Ok? Ahí también está el QR, lo pueden descargar para ver. Voy a abrirlo aquí también para que nos vayamos a mirar el artículo para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Entre uno y otro. Aquí, metaanálisis. Déjenme abrir aquí. Fíjense, en este metaanálisis traen también un flujograma, ¿sí? Acuérdense que acabamos de ver el flujograma en el artículo de revisión sistemática, ¿ok? Pero también nos mencionan su estrategia de búsqueda, sus criterios de selección, ¿sí? Nos dicen que siguieron las reglas o las normas Prisma, hacen un análisis de datos, nos dicen qué era lo que estaban buscando, ¿sí? Nos muestran cuáles son sus resultados, pero fíjense que incluye algo un poco más complejo para su entendimiento, que es un análisis estadística de los artículos que ellos estuvieron estudiando, investigando dentro de este artículo de metaanálisis que han publicado. ¿Sí? Entonces, es más complejo que un artículo de revisión sistemática para su entendimiento, ¿sí? Pero trae de por sí información más relevante sobre el tema por tener inclusive análisis estadística y demostrar significancia o no en los puntos en los que ellos están abordando, ¿ok? En cantidad de artículos, por ejemplo, este trae 31 artículos, ¿sí? El otro mostrábamos que traía más artículos, sin embargo, aquí no solamente es el énfasis en la cantidad de referencias bibliográficas utilizadas, sino es la complejidad, el análisis más complejo del tema, ¿sí? Que mediante un análisis estadística se logra expresar, vamos a decir así, de mejor forma o de forma más completa los datos que ellos en realidad estaban buscando mostrar aquí sobre el periodo de incubación de la COVID-19. Ahora surge un scoping review que no les he mencionado en ningún momento en la charla del día de hoy. Pero ¿por qué se los traigo aquí
como un artículo y se los dejo también como QR. Fíjense que en este artículo te da como una guía para el autor cuando tú debes escoger un artículo de revisión sistemática o cuando debes escoger un artículo de revisión de Scoplo. ¿Qué significa esta revisión de Scoplo o un scoping review? Un scoping review, cuando nosotros estamos buscando un tema, quiero investigar, no sé, sobre, vamos a mencionar ahí que ya estábamos con lo del COVID-19. Quiero investigar esto sobre el COVID-19, pero quiero saber primero en qué momento se encuentra en este punto el día de hoy con la información sobre el tema. Hago una revisión rápida o un scoping review sobre este punto para poder tener acceso a decir si este tema está interesante, ahora le voy a seguir y voy a hacer una revisión sistemática más profunda, o es una revisión rápida como para decir, ¿sabes qué? Este tema no está bueno porque ya se descubrió lo que se necesitaba, ya está súper abordado, ya está súper definido, está de más que me dedique 2 años a estudiar este asunto porque ya está súper resuelto, ¿no? Entonces, ahora se usa este término de scoping review para este tipo de revisión de literatura que se haga más rápida sobre un tema, principalmente cuando el alumno está ahí en la búsqueda de ideas, en la búsqueda de su tema de investigación, ¿sí? Entonces, el hecho de que vas a hacer una lectura de varios artículos, una lectura rápida de material sobre este tema, te va a dar un conocimiento como para decir si está interesante el tema, si vale la pena hacer un trabajo de revisión sistemática. Entonces ya delineas un protocolo de forma adecuada, con todos los criterios, con todos los puntos que tienen que ser tomados en cuenta para una revisión sistemática, con las guías o los lineamientos de Prisma, y ya te enfocas en este tema 1 año o 2 hasta sacar la revisión de literatura, ¿sí? Pero este artículo me gustó mucho y se los traigo aquí justamente porque van a encontrar estas indicaciones, fíjense, indicaciones para revisiones sistemáticas, y aquí les trae un listado, indicaciones para un artículo de scoping review, ¿sí? Entonces, si se fijan, está muy padre este artículo de forma que te da tips, que te da, no sé, te lo deja de forma más fácil en qué momento escoges o indicas este tipo de revisión o este otro tipo de revisión, ¿sí? Entonces, me gustó mucho, por eso se los traje, para que lo tomen en cuenta, porque pueden escuchar también este término para estos artículos de revisión de literatura un poco más cortos o un poco más rápidos sobre un tema, ¿ok? En los que ustedes pueden no encontrar toda la información que necesitan, pueden tener una base sobre un tema, ¿ok? Sobre un concepto, ¿ok? Igual, miren, este artículo muestra 50 referencias sobre este tema, ¿sí? Se me hizo muy, muy interesante mencionarles este artículo, y ahí lo tienen en el QR. Y con esto voy llegando al final de nuestra charla, dejándoles aquí un pensamiento. Una de las mejores cosas en la vida son las maravillosas sorpresas que nos reserva, ¿sí? Me gusta mucho esta frase, me gusta por muchas experiencias personales de vida, pero la foto aquí que trae de las manos y del mundo en nuestras manos, quiero dejarles aquí el pensamiento al final de que ustedes tienen el mundo en sus manos a través de la investigación, a través de la lectura. Tienen todas las opciones de descubrir más conocimiento sobre un tema, de no quedarse satisfecho nada más con lo básico, que siempre tengan sed de más información, siempre busquen más información, no se contenten con respuestas que no les llenen de verdad esa área de conocimiento que ustedes están necesitando respuesta, ¿sí?
y todo lo tienen a través de sus manos, tienen su herramienta principal. Entonces, vayan con otra visión a la hora de hacer sus revisiones. Espero que la charla de hoy les haya podido abrir un poco este concepto de la búsqueda de información, que ustedes vean que tienen todo para realizarlo, que el campo de conocimiento es inmenso, que la cantidad de revistas que hay es inmensa y que todo está en sus manos, que ustedes pueden hacer la búsqueda y que vayan con esta visión que traté de pasarles aquí en la charla, ¿no? De que tengan un poco más de criterio a la hora de aplicar sus búsquedas y que sepan que desde ese momento ya están haciendo investigación. Entonces, que sean responsables a la hora de tomar información, a la hora de hacer sus resúmenes, de hacer parafraseados, de hacer citas, ¿sí? De los autores en los que ustedes están encontrando información. Pues les agradezco mucho por la atención, por haber compartido este momento conmigo. Nuevamente les agradezco por la invitación que me han hecho. Espero que les haya gustado el tema. Estoy a disposición de ustedes, caso tengan dudas o preguntas. Y acá tienen mi contacto. Este es el correo electrónico, el teléfono de la oficina de investigación donde me encuentran allá en odontología. Y pues que estamos a disposición de ustedes siempre que lo necesiten, ¿sí? Steffi, te cedo la palabra para que les preguntes a los chicos o quieran comentar algo o hacer alguna pregunta. Bueno, primeramente, pues muchas gracias, doctora. Siento que a cualquiera de nosotros nos ha servido muchísimo la información. Honestamente es algo que en la escuela, en la carrera de medicina, no lo vemos. No sé si alguno de mis compañeros tenga alguna duda o una pregunta. Creo que ahorita es el momento. O si hay alguien que le quiera decir algo a la doctora, pues adelante. Y pues si no hay nadie, creo que no. Entonces, pues, muchísimas gracias. Sí, adelante. Adelante. Que la verdad sí estuvo muy buena la información. Sí son cosas que Muchas como que llegamos a mencionar, claro, lo de las fuentes y todo eso, pero me agradó mucho que puso ejemplos, se entendió mucho más y la verdad, en especial pues para este taller que es de investigación, pues nos ayuda muchísimo. Y gracias. Pues felicidades a todos ustedes, que sigan siempre así muy dedicados, que sepan que el camino que están tomando ya está haciendo diferencia en ustedes y con toda seguridad va a marcar la diferencia de ustedes como profesionales más adelante. Eso tengo certeza, porque están tomando ahí de base la investigación, que es fundamental, como vieron, para basarse científicamente, tener una evidencia en todo lo que vayan a hacer como profesionales. Felicidades a todos. Muchas gracias, doctora, y también por regalarnos su tiempo y pues la experiencia más que nada, porque todo lo que nos ha mostrado, pues definitivamente es como un gran aplauso para usted. Muchas gracias. Ahí en el último slide tenía el código QR que tienen acceso a mi currículum. No quise empezar con eso, prefiero que después lo vean, ¿no? Pero ya tengo ahí un tiempecito investigando, escribiendo, y ahí tienen acceso al currículum y siempre sigo a disposición de ustedes cuando lo necesiten. Bueno, entonces pues ya concluimos este taller. Muchísimas gracias, doctora. Cualquier duda que alguien tenga, pues se la pueden hacer llegar a mí o a la doctora. Y pues que tengan bonita noche y bonita tarde. Muchísimas gracias. Me despido deseándoles también bonita tarde, que descansen y cualquier cosa estoy a la orden.